qué bueno que mencionas esto, porque igual otro error que veo con los atletas, o sobre todo los niños cuando empiezan a hacer combate, es que no los inducen al entrenamiento de fuerza. Cuando se ha comprobado que el entrenamiento de fuerza en estas personas previene lesiones y aumenta la densidad ósea. Entonces, si tú, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Tienes un niño que hace deporte de fuerza y luego combate y tu nutriólogo se le ocurrió, vamos a quitarle la proteína porque puede ser peligroso, creo que estarías haciendo lo contrario. De hecho, bueno, yo leí que no nace en niños, sino en cualquier deportista que vaya a hacer corte de peso. Es el contrario, tienes que subir proteínas en vez de bajarlas. Entonces, cuando vas a hacer corte de peso, subes proteínas para evitar todo esto. Sí, efectivamente, siempre se hace esa compensación, ¿no? Bajamos hidratos de carbono, grasas también, y tiene que haber esa compensación de incremento de proteína, ¿no? Esa proteína, pues, protege de todo, incluso si es muy corta la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos, parte de esa proteína puede ser convertida en glucosa, ¿no? Entonces, es necesario este correcto aporte para cuidar la salud o la integridad del atleta, ¿no? Y ahí de lo que comentabas, yo creo que a lo mejor me meto ahí en problemas con todos los entrenadores, pero por eso no me quieren, te digo, ahí. No, está bien que lo diga. Pero yo puedo decir por lo menos que en el contexto aquí del estado, es muy personal, ¿no? A lo mejor sí habrá alguien, pero no conozco ningún entrenador que le sepa bien a la cuestión metabólica, sistemas energéticos, entrenamiento de fuerza. Y digo, a ver, si este entrenador quiere desarrollar la explosividad, a lo mejor no entiende en todo el complejo, ¿no? de la fisiología, pero pues tiene que saber cuál es como el tiempo en el que la fosfocreatina se va a agotar y qué sistema energético va a comenzar a salir adelante, pues para que su entrenamiento tenga esa duración, esa intensidad, y acompañarlo con entrenamiento de fuerza sistemático, bien programado. Congruencia Claro, sí, de repente pasa, y no está mal, ¿no? Digo, no dudo que pase en otros lados, pero a lo mejor tendría que ser parte de la capacitación del entrenador, porque muchas veces pasa que, bueno, ya eres el cinturón negro o el rango superior de tu disciplina, se entiende que ya sabes entrenar o puedes entrenar a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor así te enseñaron y así es la tradición, ¿no? No está del todo mal, porque sería equivocado decir, todo lo que hacen está mal, no. Pero yo creo que sí pudiera mejorar todavía muchísimo más el desempeño de los atletas, aprovechar la clase, si este entrenador tiene todas esas herramientas, ¿no? Claro. Fisiología y conocimiento, ¿no? Sí, y pasa, a mí, te digo, me pasa cuando llegan los niños que, como tú dices, ¿no? Yo les digo, hay que hacer entrenamiento de fuerza, o sea, aparte del entrenamiento de taekwondo, karate, jiu-jitsu, lo que hagas, complementalo con fuerza, ¿no? Y los papás, les da miedo, porque el niño va a quedar chaparrito, porque no se vaya a lastimar. Sí, y cuando, pues, obviamente, como decías, ¿no? Ya vienes predispuesto genéticamente no es que vayas a quedar así, pero sí se ha comprobado que el ejercicio de fuerza, no solo el ejercicio, a nivel fisiológico, el ejercicio demuestra que mejoran su desarrollo de estos niños. Y entonces el ejercicio de fuerza mejora la densidad ósea y la masa muscular. Entonces tiene un beneficio a nivel desarrollo con esos niños. Sí, ni el ejercicio ni, por ejemplo, los estados de desnutrición impactan en la talla final, ¿no? Ahí en los estudios, por ejemplo, hechos en gimnastas, se ve que estas niñas sí efectivamente se retrasa la tasa o la velocidad de crecimiento, pero al final terminan creciendo lo que iban a terminar creciendo, ¿no? Digo, no es lo ideal y no tiene por qué pasar eso, pero el entrenamiento de fuerza tampoco genera algo así, ¿no? Salvo que fuera un entrenamiento mal dosificado, que generara lesiones. Pocas horas de sueño. Claro, o sea, todo eso sí pudiera impactar, ¿no? Que se lesione a lo mejor cartílago epifisiario que ahí hace que crezca en longitud del hueso. O sea, si hay algo de eso, pues sí pudiera afectarse, ¿no? Pero el entrenamiento de fuerza bien dosificado, bien planificado, no tendría, al contrario, va a generar huesos más fuertes. Ya de por sí el ejercicio de disciplinas de combate, al tener estos movimientos como explosivos. Velocidad de reacción. Exactamente, todo esto aumenta la solidez de los huesos, ¿no? Pero todavía más si tienen la parte del entrenamiento de fuerza. De hecho, a mí me han llegado más pacientes pediátricos o niños por sobrecarga, pero por brincos, que por ejercicio de fuerza tal cual, ¿no? O sea, porque como no están del todo desarrollados sus huesos, que crean osgus láter o hay desprendimiento de ciertos cartílagos o de ciertas protuberancias óseas. Abuso de los pliométricos. Y
Exactamente, a esa corta edad. Y bien si fuera un ejercicio nada más de pura fuerza, que yo creo que es lo ideal en esa edad, Y, sería diferente, porque los ponen a brincar, 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 y no les dan ese periodo uno de adaptación. y se supone que el cartílago a esa edad está muy como que sensible. Muy ¿no? maleable. Ajá, muy es maleable. Sí, y fíjense que, por ejemplo, hace poquito allá en Monterrey, que tuve la oportunidad de platicar con Ismael, él presentaba unos estudios muy interesantes, yo no los conocía. Ojalá venga aquí, saludos. Eh, Ojalá no estés viendo. Sí, no, presentamos los dos información muy parecida en cuanto a requerimientos proteicos, pero él sacó unos estudios, yo no los conocía, muy interesantes, donde, bueno, ya los nuevos estudios al parecer encuentran que los requerimientos proteicos al parecerse todavía mayores de lo que se había estimado, ¿no? Medios a 2.5. Sí, de hecho un estudio, que obviamente la población fue culturistas, pero el rango superior creo que era hasta 2.7, algo así, ¿no? Utilizando un método que se llama aminoácido indicador, que es como el nuevo que están, o uno de los nuevos, entre comillas, nuevos que están utilizando y que al parecer da un poquito más cercano a los verdaderos requerimientos. Bueno, él mostraba unos artículos donde, bueno, ese es los requerimientos encontrados para la masa muscular esquelética. Okay. O sea, al parecer, de acuerdo a unos estudios, los requerimientos proteicos para otros tejidos blandos, al parecer, son todavía mayores. Entonces, sí, a mí, digo, me pareció muy interesante. Wow. Todavía no se especula una cantidad, pero al parecer es todavía mayor lo que se necesita para estos tejidos de sostén, ¿no? También, entonces él comentaba y decía, bueno, pues no tengamos tanto miedo en el contexto de que es una persona que hace ejercicio, que es saludable, esto en utilizar cantidades elevadas de proteína, ¿no? Y también tiene que ver, había unos estudios que decían que ciertos pacientes, por ejemplo, sí tenían ese efecto colateral de la proteína de origen animal, pero también no consumían verduras y frutas, ¿no? Que esto ayudaba a reducir un poco de los efectos colaterales que provocan estos alimentos. Sí, de hecho, el último metaanálisis que hay, que es como el top número 1 en la literatura, que hay algunos cambios en la pirámide, pero menciona que no hay efecto o no hay un cambio o no hay un mayor daño en la función renal de aquellos que tienen un consumo bajo de proteína que quienes consumen más proteína, ¿no? Pacientes sanos, pacientes sin ninguna patología, no debe de haber ninguna diferencia, ¿no? Es un metaanálisis que habla creo como de un año de duración en promedio de los estudios. No, duraban un poquito más también. Creo que 2 años, ¿no? Sí, ahí varía la duración de los estudios incluidos en el metaanálisis, pero se concluye que no, o sea que no hay ninguna diferencia en cuanto a los cambios, por lo menos en el filtrado glomerular, ¿no? Obviamente siempre es una recomendación, bueno, voy a manejar proteína elevada, pues monitoreo de manera regular la función renal y otras cuestiones para ver que no hay problema, ¿no? Pero sí es una realidad que el hueso, la masa muscular, otros tejidos de sostén necesitan aportes elevados de proteína cuando la persona hace actividad física y todavía más cuando la actividad física es de alto impacto o es ejercicio de contrarresistencia o de fuerza, ¿no? ¿Cuánto es lo